Él es peligroso, mis padres odiaban a nuestro vecino, en su funeral descubrí quién era realmente. El funeral fue un martes. Cielo gris, lluvia ligera, el tipo de día de octubre que parece que el mundo mismo está de luto. Estaba de pie al borde del cementerio, observando a dos hombres que no conocía bajar un ataúd a la tierra. El sacerdote leía de un libro del que probablemente había leído 1000 veces antes, sus palabras automáticas, impersonales. No había flores, excepto las que la funeraria había proporcionado como parte de su paquete básico. Ni música, ni panegírico, ni dolientes haciendo fila para compartir recuerdos de una vida bien vivida. Solo yo, el sacerdote y el anciano que había vivido al lado de mis padres durante 40 años. No lloré. No sabía si se suponía que debía hacerlo. No sabía si me había ganado el derecho. Pero me quedé hasta el final, hasta que la última palada de tierra cubrió el ataúd, hasta que los trabajadores recogieron su equipo y se marcharon. Hasta que el sacerdote me estrechó la mano y me ofreció condolencias que sonaban vacías porque nunca había conocido al hombre que estaba enterrando. Y entonces apareció el abogado. Era joven, tal vez 30 años. Llevaba un traje que le quedaba demasiado grande y un maletín de cuero que parecía más viejo que él. Cruzó la hierba mojada hacia mí, sus zapatos chapoteando con cada paso. Y recuerdo pensar que parecía nervioso, como si llevara algo pesado, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría todo. ¿S.R. Webb? ¿Marcus Webb? Sí. Me llamo Daniel Patterson. Fui el abogado del señor Harley. Hizo un gesto hacia la tumba recién cavada. Esperaba encontrarlo aquí. ¿Cómo sabía que vendría? Él sonrió, una sonrisa triste. Dijo que lo haría. Dijo que usted era el único que lo haría. Fue entonces cuando me entregó el sobre. Debo explicarme. Me llamo Marcus Webb y soy profesor de historia de secundaria en Hartford, Connecticut. 41 años, divorciado desde hace 3, sin hijos. Paso mis días enseñando a los estudiantes de segundo año sobre la Guerra Civil y la Gran Depresión y todos los demás eventos que dieron forma a nuestro país. Intento hacerles entender que la historia no son solo fechas y nombres en un libro de texto. Es gente. Gente común tomando decisiones que se propagan a través del tiempo, afectando a generaciones que nunca conocerán. Nunca pensé que estaría en un cementerio sosteniendo un sobre de un hombre muerto, a punto de descubrir que mi propia historia estaba construida sobre una mentira. Que cada verdad que creía saber sobre mi familia era una ficción cuidadosamente construida, diseñada para ocultar algo monstruoso. Pero me estoy adelantando. El nombre del anciano era Walter Harley. Se mudó a la casa de al lado de mis padres en 1984, el año en que nací. Desde que tengo memoria, él había estado allí, un elemento fijo del vecindario, una presencia constante. Su casa era un pequeño Cape Cod, blanco con contraventanas verdes, siempre impecablemente mantenida, incluso cuando envejeció y moverse se volvió más difícil. Su césped siempre estaba cortado, sus canaletas siempre limpias. Su coche, un Toyota Beige que debía tener 20 años, estaba aparcado en el mismo lugar de su entrada todos los días. Y desde que tengo memoria, mis padres lo habían odiado. No uso esa palabra a la ligera. Odiar es una palabra fuerte, una palabra que intento enseñar a mis alumnos a usar con cuidado. Hay una diferencia entre el desagrado y el odio, entre la molestia y el odio, entre la indiferencia y el odio. El odio es activo. El odio requiere energía. El odio es un fuego que debe ser alimentado constantemente. Mis padres, Richard y Catherine Webb, alimentaron ese fuego durante 40 años. Nunca le hablaron. Ni una vez, ni una sola palabra en 4 décadas viviendo a 5 metros de distancia. Si lo veían en la entrada recogiendo el correo, se daban la vuelta y volvían a entrar, incluso si estaban en medio de algo. Si se lo cruzaban por la calle paseando al perro, cruzaban al otro lado, tirando tan fuerte de la correa que el perro gemía. Si él saludaba, lo miraban como si fuera de cristal. Construyeron una valla de 3 metros entre las propiedades, la más alta que permitía el código de la ciudad. Mi padre pasó un fin de semana entero construyéndola, rechazando cualquier ayuda, clavando cada poste en el suelo con una furia que nunca antes le había visto. Cuando terminó, se echó hacia atrás y la miró con satisfacción,
Como si hubiera construido una fortaleza para mantener alejado a un ejército invasor. Ahí está, dijo, ahora no tenemos que verlo. Lo demandaron 3 veces. La primera demanda fue por la rama de un árbol que colgaba sobre la línea de la propiedad. La rama se adentraba quizás 60 centímetros en nuestro espacio aéreo, completamente inofensiva, pero mi padre contrató a un abogado y llevó a Walter a los tribunales. El juez falló a favor de Walter, calificando la demanda de frívola, pero mi padre apeló. También perdió la apelación. Los honorarios legales le costaron $8.000. No le importó. Es una cuestión de principios, dijo. La segunda demanda fue por el perro de Walter, un viejo y apacible Golden Retriever llamado Biscuit. Mi madre afirmó que el perro la había amenazado, que le había gruñido y se había abalanzado sobre ella mientras estaba en el jardín. Yo tenía 12 años en ese momento y sabía que era mentira. Había visto a Biscuit muchas veces a través de los huecos de la valla antes de que la reforzaran por completo. El perro era anciano, artrítico, apenas podía caminar, y mucho menos abalanzarse sobre nadie. Pero mis padres siguieron adelante con la demanda de todos modos. El tribunal ordenó a Walter que se deshiciera del perro. Recuerdo ver desde la ventana de mi habitación cómo una furgoneta de control de animales se detenía frente a su casa. Recuerdo ver a Walter salir con Biscuit en brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Recuerdo cómo besó la cabeza del perro antes de entregarlo. Lloré esa noche. No sabía por qué mis padres estaban haciendo esto. Solo sabía que estaba mal. La tercera demanda fue por un problema de drenaje que todavía no estoy seguro de que existiera realmente. Mi padre afirmó que el paisajismo de Walter estaba dirigiendo el agua hacia nuestra propiedad, dañando los cimientos. Se contrataron ingenieros. Se presentaron informes. El caso se prolongó durante 2 años. Walter nunca se defendió. No realmente. Se presentaba a las citas judiciales. Pagaba las multas que le ordenaban. Cortó la rama del árbol. Regaló al perro. Ajustó su paisajismo. Y a pesar de todo, se quedó. Nunca se mudó. Nunca vendió la casa. Nunca se retiró. ¿Por qué lo odias tanto?, le pregunté a mi madre una vez cuando tenía unos 10 años. Estábamos en la cocina y yo la había estado observando mirar con desprecio la casa de Walter con una expresión que me asustaba. ¿Qué hizo? Su rostro se volvió frío. No enfadado, no triste, simplemente frío como una puerta que se cierra de golpe. Como si alguien hubiera accionado un interruptor y apagado cualquier calidez que hubiera habido antes. Es un hombre peligroso, Marcus. Nunca debes hablar con él, nunca acercarte a él, ni siquiera mirarlo. ¿Entiendes? Pero, ¿por qué? ¿Qué lo hace peligroso? ¿Hizo daño a alguien? Hay cosas que los niños no deben entender. Solo confía en tus padres. Aléjate de él. Pero mamá. He dicho que te alejes de él. Su voz era aguda ahora. Más aguda de lo que nunca la había oído. Si alguna vez te pillo hablando con ese hombre, habrá consecuencias. Consecuencias serias. ¿Me has entendido? Sí, mamá. Bien. Ahora ve a hacer tus deberes. Pero no me mantuve alejado. No del todo. Comenzó cuando tenía 7 años. Estaba jugando en el patio trasero, lanzando una pelota de tenis contra la valla. Aburrido y solo, de la manera en que solo los niños pueden estar aburridos y solos en una tarde de verano. Mis padres estaban dentro, discutiendo por algo. Discutían mucho en aquel entonces. Sobre dinero, sobre trabajo, sobre a quién le tocaba recogerme de la escuela, sobre cosas que no entendía y cosas que entendía demasiado bien. La pelota pasó por encima de la valla, al jardín del señor Harley. Me quedé helado, con el corazón latiéndome con fuerza. Las advertencias de mi madre resonaban en mi cabeza. Peligroso. Nunca te acerques a él. Consecuencias serias. Pero amaba esa pelota. Me la había dado mi abuelo, el padre de mi madre, el único abuelo que había conocido. Había muerto el año anterior, y esa pelota era una de las pocas cosas que me quedaban de él. Los otros 3 abuelos estaban muertos, o al menos eso me habían dicho.
Los padres de mi padre habían muerto antes de que yo naciera, dijo él. No había fotos de ellos, ni historias sobre ellos, nada. Miré la valla. Era de madera maciza, sin huecos, sin forma de ver a través. Pero cerca de la parte inferior, donde la valla se encontraba con el suelo, había un pequeño agujero, de unos 15 centímetros de diámetro, un nudo en la madera que se había caído con el tiempo, o tal vez un animal había cavado allí. Lo suficientemente grande como para ver a través, lo suficientemente grande como para meter la mano. Me arrodillé en la hierba, sin importarme que la suciedad manchara mis vaqueros, y miré a través del agujero. Y allí estaba el señor Harley, sentado en una silla de jardín, leyendo un libro. Era viejo, probablemente de unos 70 años, con el pelo blanco que necesitaba un corte y un rostro curtido que hablaba de años pasados al aire libre. Llevaba un cardigan y zapatillas, como el abuelo de alguien en un cuento. Una taza de té estaba en la mesa a su lado, el vapor subiendo en el aire de verano. No parecía peligroso. Parecía solo. Parecía la persona más triste que había visto en mi vida. Debió sentir que lo observaba, porque levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron a través del agujero en la valla. Esperaba que gritara, que llamara a mis padres, que hiciera algo amenazador. Me preparé para la ira, para la confrontación, para la prueba de que mi madre tenía razón. En cambio, sonrió. «Perdiste algo», dijo. Su voz era suave, ronca por la edad. La voz de un hombre que no había hablado con nadie en mucho tiempo. «Mi pelota». Pasó por encima. «Lo siento». «No te disculpes. Estas cosas pasan». Se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo, y caminó hacia donde había aterrizado la pelota, cerca de su macizo de flores. La recogió, la examinó por un momento, y luego caminó hacia la valla. Se arrodilló con un gruñido de esfuerzo, y pude ver su rostro más claramente ahora. Ojos amables, arrugas profundas, un rostro que había conocido la tristeza. Rodó la pelota de vuelta a través del agujero. «Ahí la tienes, hijo». «Gracias». De nada hizo una pausa, mirándome a través del agujero. Debería haberme ido entonces. Debería haber cogido la pelota y haber corrido de vuelta adentro como mi madre me había dicho. Pero algo me mantuvo allí. Algún instinto que me decía que este hombre no era lo que mis padres decían que era. «Tú eres Marcus, ¿verdad?» El chico de al lado. «Sí, señor». «Yo soy Walter». «Es un placer conocerte finalmente, Marcus. Te he visto crecer desde aquí. Eras solo un bebé cuando me mudé. Mis padres dicen que no debería hablar contigo». Su rostro se contrajo con algo. Dolor, tal vez, o simplemente resignación. La expresión de alguien que había oído esas palabras antes y había aprendido a aceptarlas. «Lo sé, y deberías escuchar a tus padres. Solo quieren lo mejor para ti». «Entonces, ¿por qué me está hablando?» Se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de algo que no entendí entonces, pero que ahora reconozco como pena. «Porque te mereces amabilidad, Marcus. Todo niño merece amabilidad. Incluso si es solo una palabra a través de una valla. Debería haberme ido. Debería haber informado de la conversación a mis padres. Pero no lo hice. En cambio, dije, mi abuelo me dio esta pelota antes de morir. Es especial para mí. Entonces deberías cuidarla bien. Las cosas especiales son difíciles de encontrar». «Lo haré». Bien empezó a levantarse, luego se detuvo. «Marcus, si alguna vez quieres hablar, siempre estoy aquí, justo al otro lado de esta valla. Solo mira por el agujero y saluda». «De acuerdo». Corrí de vuelta a la casa, con el corazón latiéndome con fuerza, la pelota apretada contra mi pecho. No les conté a mis padres lo que había pasado. No se lo conté a nadie. Pero volví al día siguiente. Y al día siguiente. El agujero en la valla se convirtió en nuestro secreto. Cada tarde de ese verano, cuando mis padres estaban distraídos o discutiendo o simplemente demasiado absortos en sus propias vidas como, para darse cuenta, me escapaba a la valla. Me arrodillaba en la hierba y Walter acercaba su silla de jardín al otro lado y hablábamos. Al principio,
Hablábamos de cosas pequeñas, la escuela, mis amigos, los libros que leía. Me preguntó sobre mis asignaturas favoritas y le dije que me gustaba la historia, que pensaba que era como el trabajo de un detective, uniendo pistas del pasado para entender cómo llegamos al presente. Sonrió ante eso. Tienes una mente curiosa, dijo. Eso es un don. Nunca lo pierdas. Me contó historias sobre su propia vida, lugares a los que había viajado cuando era más joven, países que solo había visto en los libros de texto. Había estado en Italia y Francia y Egipto. Había visto las pirámides y la Torre Eiffel y las ruinas de Pompeya. Las describía con tanto detalle que casi podía verlas yo mismo, casi sentir la arena bajo mis pies y el sol en mi cara. ¿Por qué viajó tanto?, le pregunté. Porque quería entender, dijo. El mundo es tan grande, Marcus. Tan lleno de gente y lugares e historias. Quería ver tanto como pudiera. ¿Todavía viaja? Negó con la cabeza. Ya no. Estos días mi mundo es este patio trasero, esta silla, esta valla. Eso suena solitario. Me miró con esos ojos amables y tristes. Lo es. Pero es una elección que hice. Y la volvería a hacer. No entendí lo que quería decir. No entonces. A veces metía la mano por el agujero y me daba cosas. Un caramelo. Un cómic. Una vez, un pequeño pájaro de madera que él mismo había tallado. Solía tallar todo el tiempo, dijo cuando me lo dio. Cuando tenía tu edad, mi padre me enseñó. Dijo que era bueno para el alma. Hacer algo con tus manos. Es precioso. Quédatelo. Algo para que me recuerdes. Guardé todos sus regalos escondidos en una caja de zapatos debajo de mi cama, aterrorizado de que mis padres los encontraran y descubrieran mi secreto. El caramelo me lo comía rápidamente, saboreando cada trozo. Los cómics los leía con una linterna después de acostarme. El pájaro de madera lo sostenía cada noche antes de dormirme, pasando mis dedos por la superficie lisa, preguntándome sobre el hombre que lo había hecho. Esos encuentros continuaron durante años, a través de la escuela primaria y secundaria y los primeros años de bachillerato. Me escapaba a la valla siempre que podía, robando momentos con el anciano que mis padres llamaban peligroso. Me vio crecer a través de ese agujero en la valla. Celebró mi primera en un examen de historia. Sabía que lo harías bien, dijo. Tienes un talento natural para entender el pasado. Me consoló cuando no entré en el equipo de baloncesto. No todo el mundo está destinado a ser un atleta, dijo. Pero tienes otros dones. Dones que durarán más que cualquier partido. Me escuchó cuando hablé de chicas que me gustaban y amigos que me habían traicionado y todos los pequeños dramas de la adolescencia. Crecer es difícil, dijo, más difícil de lo que la gente recuerda. Pero lo estás manejando bien, mejor que yo a tu edad. Él fue, en muchos sentidos, la única persona que realmente me escuchó. Mis padres siempre estaban distraídos, siempre ocupados, siempre centrados en sus propios problemas, sus propias discusiones, sus propios resentimientos. Me proveían materialmente, me daban comida y ropa y un techo sobre mi cabeza. Pero emocionalmente, estaban ausentes, fríos. Walter llenó ese vacío. Me dio lo que mis padres no podían o no querían darme, atención, validación. La sensación de que a alguien le importaba quién era yo, qué pensaba y qué soñaba. Ahora sé que estaba hambriento de afecto y él me alimentó, una conversación a la vez, a través de un agujero en una valla de madera. Cuando cumplí 16 años, saqué mi licencia de conducir. De repente, tenía libertad. Podía ir a sitios sin que mis padres lo supieran. Y el primer lugar al que fui fue a la vuelta de la manzana, a la puerta principal de la casa del señor Harley, para llamar a su puerta por primera vez. Mi corazón latía con fuerza mientras subía los escalones de su porche. Conocía a este hombre desde hacía 9 años, había hablado con él cientos de veces, pero nunca había puesto un pie en su propiedad. Nunca había visto el interior de su casa. Nunca lo había mirado sin una valla entre nosotros. Abrió la puerta lentamente, sus ojos se abrieron de par en par al verme. Marcus, ¿qué haces aquí? Quería hablar con usted, cara a cara, de verdad. Miró más allá de mí, hacia la casa de mis padres, hacia la valla que nos separaba.
A tus padres no les gustaría. No me importa. Tengo 16 años. Puedo tomar mis propias decisiones. Me estudió durante un largo momento. Pude verle sopesar los riesgos, calcular las posibles consecuencias. Entonces algo cambió en su expresión. Una decisión tomada. Entra, dijo rápidamente. Su casa era pequeña pero cálida. Libros por todas partes, apilados en cada superficie, desbordándose de estanterías que cubrían cada pared. Novelas, historias, biografías, guías de viaje, más libros de los que había visto en un solo lugar fuera de una biblioteca. Las fotos en las paredes mostraban paisajes y ciudades de todo el mundo, los lugares de los que me había hablado. Las pirámides, la Torre Eiffel, un joven de pie en una montaña, con los brazos extendidos, sonriendo a la cámara. ¿Es usted?, pregunté, señalando la foto de la montaña. Hace mucho tiempo. Antes de que todo cambiara. ¿Qué cambió? No respondió. En cambio, hizo un gesto hacia el sofá. Siéntate. Prepararé té. El salón era acogedor de una manera que la casa de mis padres nunca lo había sido. Una chimenea con un sillón gastado delante. Una manta tejida a mano sobre el sofá. Un gato que nunca había visto antes durmiendo en el alféizar de una ventana. No sabía que tenía un gato. Se llama Sombra. Apareció hace unos años y nunca se fue. A veces, la mejor familia es la que te elige. Regresó con 2 tazas de té y se sentó en el sillón frente a mí. Por un momento, solo nos miramos. 2 personas viéndose finalmente con claridad después de años de fragmentos a través de una valla. Es extraño, dijo. Verte aquí en mi casa. He imaginado este momento tantas veces. Yo también. Te has convertido en un buen joven, Marcus. Espero que lo sepas. Gracias. Tomé un sorbo de té. Earl Grey con miel. Señor Harley, ¿puedo preguntarle algo? Lo que sea. ¿Por qué le odian tanto mis padres? ¿Qué les hizo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Observé su rostro, buscando pistas, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender. Dejó su taza de té. Esa es una pregunta complicada, Marcus. Con una respuesta complicada. Y no estoy seguro de que este sea el momento adecuado. Por favor. Llevo toda mi vida preguntándomelo. Necesito saberlo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz estaba cargada con décadas de arrepentimiento. Algunos secretos no me corresponde contarlos. Algunas verdades solo causarían dolor. Pero te diré esto, nunca he hecho nada para dañar a tus padres. Todo lo que he hecho, lo he hecho porque te amo. ¿Amarme? Apenas me conoce. Te conozco mejor de lo que crees, me miró con esos ojos tristes. Te he visto crecer. Te he visto luchar y triunfar. He visto el tipo de persona en la que te estás convirtiendo, y estoy orgulloso de ti, Marcus. Más orgulloso de lo que nunca sabrás. ¿Por qué? ¿Por qué estaría orgulloso de mí? Soy solo el chico de al lado. Abrió la boca para decir algo. Luego se detuvo. Pude verlo luchando consigo mismo, librando una batalla interna que no podía entender. Algún día, dijo finalmente. Algún día te lo contaré todo. Pero no hoy. Hoy, simplemente disfrutemos de esto. Tú aquí, en mi casa. Después de todos estos años. Hablamos durante 3 horas ese día. Fue diferente a nuestras conversaciones a través de la valla, más abierto, más real. Le hablé de mis padres, de la frialdad en nuestra casa, de cómo a veces me sentía como un extraño en mi propia familia. Él escuchó sin juzgar. Y cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado durante años. La familia es complicada, Marcus. A veces las personas que más deberían amarnos son las que más nos hieren. Pero eso no significa que no seas digno de amor. Significa que están rotos de maneras que tú no puedes arreglar. ¿Está usted roto, señor Harley? Sus ojos se perdieron en la distancia. En cierto modo, sí. Todos lo estamos. Pero algunas roturas sanan y otras no.
¿Que lo rompió a usted? Sonrió con tristeza. Lo mismo que rompe a todos al final, la pérdida, el arrepentimiento, el peso de las decisiones tomadas hace mucho tiempo. Lo visité regularmente después de eso, 2 veces por semana, a veces más. Mis padres nunca lo supieron. Nunca preguntaron a dónde iba, nunca parecieron notar mis ausencias. Estaban demasiado absortos en sus propias vidas, sus propios problemas, su propio matrimonio que se desmoronaba lentamente. Cuando me fui a la universidad a los 18 años, el señor Harley fue el único que lloró. Estoy tan orgulloso de ti, dijo, abrazándome en su porche. Era la primera vez que me abrazaba. Se sentía frágil en mis brazos, más pequeño de lo que esperaba, sus huesos delgados bajo su cardigan. Pase lo que pase, recuerda eso. Volveré de visita. Sé que lo harás. Y usted estará aquí. Siempre estaré aquí, Marcus. Justo al lado, esperando. Y volví. En cada descanso, cada verano, sacaba tiempo para él. Incluso cuando mi vida se volvió más ocupada. Mientras iba a la escuela de posgrado y obtenía mi título de profesor. Mientras me casaba con una mujer llamada Jennifer, que nunca entendió del todo por qué pasaba tanto tiempo con ese extraño vecino anciano. Nunca olvidé al hombre que me había mostrado amabilidad cuando nadie más lo hizo. Jennifer y yo nos divorciamos después de 6 años. Queríamos cosas diferentes. Ella dijo que éramos personas diferentes. No se equivocaba. Siempre había reservado una parte de mí, siempre le había guardado secretos. Siempre sentí que vivía una doble vida. La vida que todos veían y la vida que existía en una pequeña casa al lado de mis padres. Cuando le conté a Walter sobre el divorcio, escuchó en silencio. Lo siento, Marcus. El matrimonio es difícil. Aún más difícil cuando hay cosas que no puedes compartir. ¿Qué quiere decir? Nada. Solo la observación de un viejo. Pero algo había cambiado a lo largo de los años. A mis 20, nuestras conversaciones se acortaron. Parecía cansado, distraído. A veces me miraba con una expresión que no podía leer, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. ¿Está todo bien?, le pregunté una vez. Solo la vejez que me alcanza sonrió, pero no le llegó a los ojos. Nada de qué preocuparse. Me preocupé de todos modos. A mis 30, comenzó a decaer. Su memoria fallaba. Repetía historias que ya me había contado, olvidaba nombres y fechas, perdía el hilo de lo que hablábamos a mitad de frase. Su movilidad empeoró. Dejó de viajar incluso al supermercado, dependiendo de los servicios de entrega y la ayuda ocasional que yo podía brindarle. Me ofrecía ayudarlo a mudarse, a encontrar un lugar que pudiera cuidarlo adecuadamente. No dijo con firmeza. Me quedo aquí. Tengo que quedarme aquí. ¿Por qué? La casa es demasiado grande para usted. Es demasiado trabajo. Hay lugares con enfermeras, con médicos, con gente que puede ayudarlo. Me miró con esos ojos tristes y cansados. Porque aquí es donde estás tú, Marcus. Aquí es donde puedo verte. No entendí lo que quería decir. No entonces. La última vez que lo vi con vida fue 2 semanas antes del funeral. Estaba en el hospital, su cuerpo finalmente rindiéndose después de 90 años de uso. Me senté junto a su cama, sosteniendo su mano, viendo su pecho subir y bajar. Debería habértelo dicho, susurró. Su voz era apenas audible sobre el pitido de las máquinas. Debería habértelo dicho hace años. ¿Decirme qué? ¿Qué debería haberme dicho? Pero sus ojos se habían cerrado. Se quedó dormido. Y nunca obtuve mi respuesta. No mientras estuvo vivo. Hasta el funeral. Hasta el abogado. Hasta el sobre. Lo abrí en mi coche, con las manos temblando. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, el aire todavía pesado de humedad. Me senté en el aparcamiento del cementerio, rodeado de lápidas y silencio, y leí la carta que lo cambiaría todo. Dentro del sobre había una sola hoja de papel cubierta de escritura a mano. Reconocí la misma caligrafía que había etiquetado los regalos de cumpleaños deslizados a través de la valla.
La misma caligrafía en las notas metidas dentro de los cómics. La misma caligrafía que había visto en los lomos de los diarios en su estudio. La caligrafía de Walter. A mi nieto Marcus, si estás leyendo esto, ya me he ido y finalmente sabes la verdad. Siento que haya sido necesaria mi muerte para contártelo. Siento todos los años de silencio. Pero necesito que entiendas por qué. Tu padre es mi hijo. Su nombre no siempre fue Richard Webb. Era Richard Harley. Era mi chico, mi único hijo, el centro de mi mundo. Después de que su madre falleciera cuando él solo tenía 10 años, lo crié solo. Le di todo lo que tenía. Lo amaba más que a la vida misma. Y luego, hace 45 años, hizo algo terrible. No te diré qué fue. No en esta carta. La evidencia está en mi ático, en una caja etiquetada como la verdad. Allí encontrarás todo. Fotografías, documentos, recortes de periódico, una carta de su puño y letra. Todo lo que necesitas para entender qué pasó y por qué. Cuando confronté a tu padre sobre lo que hizo, me dio a elegir, permanecer en silencio o perderlo para siempre. No pude quedarme en silencio. No podía fingir que no sabía lo que sabía. Así que me eliminó de su vida, cambió su nombre, se mudó, comenzó de nuevo con una nueva identidad, una nueva historia, un nuevo padre que convenientemente no existía. Le dijo a todos que yo estaba muerto. Te dijo a ti que yo estaba muerto. Pero no podía dejarte ir. Eras mi nieto, mi sangre, la única familia que me quedaba. Así que hice algo que algunos podrían llamar una locura. Vendí todo lo que poseía, mi negocio, mis inversiones, todo, y compré la casa de al lado de la suya. Quería verte crecer. Quería estar cerca de ti, aunque no pudiera ser parte de tu vida. Tu padre me reconoció de inmediato, por supuesto. No pudo evitar que comprara la casa, pero pudo asegurarse de que nunca supieras quién era yo. Te dijo que era peligroso. Construyó vallas y presentó demandas e hizo todo lo posible para mantenernos separados. Pero no pudo evitar que te amara. No pudo evitar que encontrara formas de llegar a ti. El agujero en la valla, los regalos, las conversaciones. Cada momento contigo fue un regalo que no merecía, pero que atesoré más allá de toda medida. Te dejo todo lo que tengo. La casa, mis ahorros, todo. No es mucho, pero es tuyo. Más importante aún, te dejo la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti. No te pido que destruyas a tu padre. Solo te pido que sepas quién fui, quién es él, y que entiendas que fuiste amado. Cada día de tu vida, fuiste amado por alguien a quien se le prohibió decírtelo. Vi tus primeros pasos a través de una ventana. Escuché tus primeras palabras a través de una valla. Celebré cada logro desde la distancia, incapaz de abrazarte, incapaz de decirte lo orgulloso que estaba. Pero siempre estuve allí, siempre observando, siempre amando. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Solo desearía habértelo dicho antes. Solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Tu abuelo, Walter Harley. Pede, no seas demasiado duro contigo mismo por no haberlo visto antes. Las mejores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos. Y tu padre tuvo 45 años de práctica. Me senté en mi coche durante una hora, leyendo la carta una y otra vez. Mis manos temblaban. Mi visión estaba borrosa por lágrimas que no recordaba haber empezado a derramar. Mi abuelo, el anciano de al lado, el hombre que mis padres habían llamado peligroso, contra el que habían construido muros, al que habían demandado y acosado e intentado ahuyentar durante 4 décadas. Era mi abuelo. Y mi padre había hecho algo tan terrible que había cambiado su nombre y construido una nueva identidad solo para escapar de ello. ¿Qué podía ser tan malo? ¿Que podía valer 45 años de mentiras? Conduje hasta la casa de Walter. Mi casa ahora, supongo. El abogado me había dado las llaves junto con la carta. Entré y subí las escaleras hasta el ático. La casa estaba en silencio. Sombra, la gata, se había ido, la llevaron a un refugio después de que Walter fuera al hospital. Los libros seguían allí, acumulando polvo. Las fotos aún colgaban en las paredes, pero la vida se había ido. La calidez se había desvanecido.
El ático era estrecho y oscuro, lleno de cajas y muebles viejos y los escombros acumulados de una larga vida. Pero la caja estaba exactamente donde dijo que estaría. Cartón viejo, polvoriento por la edad, las palabras "la verdad", escritas en el lateral con un marcador negro desvaído. La bajé al salón, al sillón donde Walter solía sentarse. Me serví un vaso de whisky de una botella que encontré en su cocina. Y luego abrí la caja. Dentro había recortes de periódico, amarillentos y quebradizos por la edad. Fotografías, documentos legales, cartas. Toda una historia de algo que nunca supe que existía. El primer recorte era de 1979. Un periódico local de un pueblo del que nunca había oído hablar, a unos 80 kilómetros de donde vivimos ahora. El titular decía: "Atropello y fuga deja a joven madre muerta". El artículo describía cómo una mujer llamada Sara Martínez, de 28 años, había sido atropellada por un vehículo mientras cruzaba la calle cerca de su casa. Era tarde en la noche, alrededor de las 11:30. Había estado caminando a casa desde la casa de su hermana, a solo 3 manzanas de distancia. El conductor se había dado a la fuga. Murió en el hospital 3 horas después, sin recuperar nunca la conciencia. Dejaba atrás un esposo llamado Roberto y 2 hijos pequeños, Michael, de 7 años, y Elena, de 4. El conductor nunca fue encontrado. Pero Walter lo había encontrado. Había fotografías en la caja. Fotografías del coche de mi padre de esa época, un Ford Mustang azul con daños en el parachoques delantero y el lado del pasajero. Fotografías de la intersección donde murió Sara Martínez, mostrando marcas de derrape en el pavimento. Fotografías de recibos de reparación pagados en efectivo en un taller de carrocería a 2 pueblos de distancia, con fecha de 2 días después del accidente. Había un informe policial, obtenido de alguna manera, que mostraba que los testigos habían descrito un coche deportivo azul huyendo de la escena. La matrícula había estado oscurecida por el barro. El caso se enfrió en un mes. Y luego estaba la carta. Una carta de mi padre a Walter, fechada en 1979, de su puño y letra. La misma caligrafía que había visto en tarjetas de cumpleaños y autorizaciones durante toda mi vida. Papá, sé que lo sabes. Pude verlo en tus ojos cuando llegué a casa esa noche. La forma en que me miraste, la forma en que miraste el coche. Estaba borracho. No la vi hasta que fue demasiado tarde. Salió de la nada y luego hubo un sonido horrible y simplemente entré en pánico. Me fui. Sé que estuvo mal. Sé que debería haberme detenido, pero tenía miedo, papá. Tenía mucho miedo. Por favor, no se lo digas a nadie. Por favor. Nunca volveré a beber. Nunca volveré a conducir borracho. Haré lo que quieras. Solo por favor, guarda este secreto. Si me quieres, harás esto por mí. Tu hijo, Richard. La carta estaba fechada 3 semanas después del accidente. 3 semanas de mi padre llevando el secreto, viendo las noticias, esperando ser atrapado. Y luego confesando a la única persona que pensó que lo protegería. Walter había guardado el secreto por un tiempo. Había más cartas en la caja. Una respuesta de Walter a mi padre, fechada en 1980. Richard, he intentado vivir con esto. Dios sabe que lo he intentado. Pero cada noche cierro los ojos y veo a esa mujer. Veo a sus hijos en el funeral, demasiado pequeños para entender por qué su madre no vuelve a casa. Veo a su marido destrozado por el dolor. Tienes que entregarte. Es la única manera de arreglar esto. Esos niños merecen saber qué le pasó a su madre. Merecen justicia. Y tú mereces una oportunidad de redención, no una vida de huida. ¿Te quiero? Siempre te querré. Pero no puedo seguir guardando este secreto. Si no vas a la policía a finales de mes, iré yo. Tu padre. La respuesta de mi padre fue breve, escrita con una letra casi ilegible, temblando de ira o miedo o ambos. Si se lo dices a alguien, desapareceré. Cambiaré mi nombre. Me mudaré. Nunca me volverás a ver. Y si alguna vez tengo hijos, nunca los conocerás. ¿Es eso lo que quieres? ¿Perder a tu único hijo? ¿No conocer nunca a tus nietos? Esta es tu elección,
papá. No la mía. La tuya. No era una amenaza vacía. Era una promesa. Y Walter había tomado su decisión. Había elegido la justicia sobre el silencio. Le había dicho a mi padre que iba a ir a la policía. Y mi padre había cumplido su palabra. Desapareció, cambió su nombre de Harley a Webb, se mudó al otro lado del estado, se casó con mi madre, quien o nunca supo la verdad o eligió ignorarla. Y Walter, quedándose sin nada, había tomado un tipo diferente de decisión. Había encontrado donde se había mudado su hijo. Había comprado la casa de al lado. Y había esperado 40 años. Había esperado 40 años, viendo a su nieto crecer desde detrás de una valla, robando momentos a través de un agujero en la madera, amándome de la única manera que se le permitía. Me quedé en ese ático toda la noche, leyendo todo. Por la mañana, tenía la imagen completa. Sara Martínez, asesinada el 15 de marzo de 1979. 2 hijos, Michael y Elena, que crecieron sin madre. Un esposo que intentó mantenerse fuerte durante 5 años antes de que el dolor y el alcohol lo consumieran. Murió en 1984, el mismo año en que nací, el mismo año en que Walter se mudó al lado. Una familia destruida por la cobardía de un hombre. Una familia que nunca obtuvo justicia. Tenía que tomar una decisión. La confrontación ocurrió 3 días después. 3 días de noches sin dormir y preguntas interminables. 3 días de mirarme la cara en el espejo e intentar ver a mi padre, intentar ver al hombre que había matado a una mujer y se había marchado. Llamé con antelación, le dije a mi madre que iba a cenar. Pareció sorprendida pero complacida. Eso es maravilloso, Marcus. Tu padre ha estado preguntando por ti. Seguro que sí, pensé. Seguro que ha estado preguntando por mí desde que Walter murió. Llegué a las 7. La misma casa en la que había crecido. El mismo césped perfectamente cuidado. La misma bandera estadounidense junto a la puerta. Pero ahora todo parecía diferente. Ahora lo veía por lo que era, un decorado. Una ilusión de respetabilidad cuidadosamente construida sobre los cimientos de una mentira. Mi padre estaba en su estudio cuando llegué, leyendo un libro. Ahora tenía 72 años. Jubilado de la compañía de seguros donde había trabajado durante 30 años. Su pelo era blanco, su rostro surcado por la edad. Parecía cualquier otro abuelo. Pero no lo era. Era un asesino que se había salido con la suya. Marcus levantó la vista de su libro. ¡Qué sorpresa! Tu madre dijo que venías a cenar. Necesitamos hablar primero. Tú, yo y mamá. Ahora mismo. Algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento. ¿Miedo? ¿Sobre qué? Le arrojé la caja sobre su escritorio. La caja del ático de Walter. La caja etiquetada, la verdad. El rostro de mi padre palideció. ¿De dónde sacaste eso? De mi abuelo. Me lo dejó en su testamento. El silencio se extendió entre nosotros. Mi padre miraba la caja como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Está muerto?, preguntó finalmente. Sí, murió la semana pasada. Fui el único en su funeral. Su única familia. Él no era tu familia. Fue más familia para mí de lo que tú lo has sido nunca. Mi madre apareció en el umbral, con un delantal y una cuchara de madera en la mano. ¿Qué está pasando? La cena está casi lista. La cena puede esperar, dije. Necesitamos hablar de Sara Martínez. El color se desvaneció de sus rostros. No sé de qué estás hablando, dijo mi padre. Ah, no. Entonces quizás esto te refresque la memoria. Abrí la caja, saqué el recorte de periódico y lo arrojé sobre su escritorio. 15 de marzo de 1979. Atropello y fuga. Madre de 2 hijos, 28 años. ¿Te suena de algo? Marcus, no sé de dónde sacaste esto, pero... ¿Qué tal esto? Saqué las fotografías de su coche, los recibos de reparación, la carta. Su carta. De su puño y letra, confesándolo todo. Las manos de mi padre temblaban.
Eso fue hace mucho tiempo. 45 años. 45 años desde que la mataste y te fuiste. Fue un accidente. Estabas borracho. Te diste a la fuga. La dejaste morir sola en la calle. Eso no es un accidente. Es un crimen. Tenía 23 años. Tenía miedo. Cometí un error. Un error es olvidar pagar una factura. Un error es faltar a una cita. Matar a alguien y huir no es un error. Es una elección. ¿No lo entiendes? Entonces haz que lo entienda. Hazme entender cómo pudiste dejar a una mujer muriendo en la calle. Hazme entender cómo pudiste cortar lazos con tu propio padre por intentar hacer lo correcto. Hazme entender cómo pudiste criarme con mentiras, hacerme odiar a la única persona que realmente me amó. Mi madre empezó a llorar. Mi padre se hundió en su silla, con el rostro gris. Iba a perderlo todo, dijo. Si iba a la policía, habría ido a la cárcel. Mi carrera se habría acabado. Mi vida se habría acabado. Su vida se acabó. Las vidas de sus hijos quedaron destrozadas. Su marido se bebió hasta la muerte. Y tú lo conseguiste todo. Carrera, familia, una bonita casa en los suburbios. He vivido con la culpa todos los días. ¿En serio? Porque desde donde yo estoy, parece que has vivido muy cómodamente. Has tenido 45 años de barbacoas y vacaciones y nietos que nunca existieron mientras los hijos de Sara Martínez crecían sin madre. ¿Qué quieres que diga? Quiero que digas que lo sientes. Quiero que digas que lo arreglarás. Es demasiado tarde para arreglarlo. El estatuto de limitaciones. No hay estatuto de limitaciones para el asesinato. No fue asesinato. Fue homicidio involuntario. Y el límite para eso expiró hace décadas. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? ¿Que no cuenta porque te saliste con la tuya? Mi padre no tuvo respuesta. Recogí el contenido de la caja. Me llevo esto. Y voy a hacer lo que Walter debería haber hecho hace 45 años. Voy a encontrar a los hijos de Sara Martínez y les voy a contar lo que le pasó a su madre. Marcus, por favor, la voz de mi madre estaba ahogada en lágrimas. Piensa en lo que estás haciendo. Esto nos destruirá. Os destruisteis a vosotros mismos hace 45 años. No te creerán, dijo mi padre. Es tu palabra contra la mía. No hay pruebas. Tengo tu confesión de tu puño y letra. Tengo fotografías, recibos, informes policiales. Walter pasó 40 años construyendo un caso contra ti. Simplemente nunca tuvo la oportunidad de usarlo. El rostro de mi padre se desmoronó. Él iba a entregarme. Él iba a darte la oportunidad de hacer lo correcto. Tú elegiste huir en su lugar. Te elegiste a ti mismo por encima de una mujer muerta y sus hijos. Y luego lo castigaste por ello. Demandas, acoso, una valla de 3 metros. Intentaste destruirlo y todo lo que él hizo fue amarme. Estaba protegiendo a mi familia. Te estabas protegiendo a ti mismo. Siempre lo has hecho. Caminé hacia la puerta. Marcus, la voz de mi padre me detuvo. ¿Qué les vas a decir? A los hijos de Sara. Me di la vuelta. La verdad. Que su madre fue asesinada por un hombre que fue demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias. Y que ella merece justicia, aunque sea 45 años tarde. Encontrar a los hijos de Sara Martínez no fue difícil. Soy profesor de historia. Sé cómo investigar. Michael Martínez tenía ahora 52 años, mecánico en Toledo. Elena Martínez Cooper tenía 49, enfermera en Cleveland. Ambos casados, ambos con hijos propios, hijos que nunca habían conocido a su abuela. Llamé a Michael primero. Señor Martínez, mi nombre es Marcus Webb. Tengo información sobre la muerte de su madre. Hubo una larga pausa. Mi madre murió en 1979. Atropello y fuga. Nunca encontraron al conductor. Sé quién era el conductor. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Quién es usted? Soy su hijo. Y tengo pruebas.
Nos reunimos en persona una semana después. Michael y Elena, juntos, en una cafetería en Cleveland. No se parecían en nada a lo que esperaba. Solo gente normal, de mediana edad, cansados, cargando décadas de un dolor no resuelto. Les di la caja. Leyeron todo. Los recortes, las fotografías, la carta de confesión. Para cuando terminaron, Elena lloraba en silencio y las manos de Michael temblaban de rabia. Todo este tiempo dijo. Todo este tiempo, él estuvo ahí fuera, viviendo su vida. Lo sé. Éramos niños. Solíamos rezar todas las noches para que lo encontraran, para que hubiera justicia. Lo sé. Y lo siento. ¿Por qué haces esto? Es tu padre. Pensé en Walter, en el agujero en la valla, en 40 años de momentos robados y bondades secretas. Porque mi abuelo pasó toda su vida intentando hacer lo correcto. Y porque ustedes merecían saberlo. La situación legal era complicada. Habían pasado 45 años. El Estatuto de Limitaciones para el homicidio vehicular había expirado hacía mucho tiempo. Mi padre no podía ser procesado. Pero eso no significaba que no pudiera haber consecuencias. Michael y Elena presentaron una demanda civil. Fueron a la prensa. La historia del atropello y fuga, del encubrimiento, de los 45 años de mentiras, se convirtió en noticia nacional. La vida cuidadosamente construida de mi padre se desmoronó. Sus amigos lo abandonaron. Sus vecinos, los que habían apoyado su guerra contra Walter todos esos años, se horrorizaron al saber la verdad. Mi madre, finalmente obligada a enfrentar la realidad de con quién se había casado, se mudó. Y yo, heredé la casa de Walter. Me mudé. Comencé un nuevo capítulo de mi vida en el hogar del abuelo que nunca supe que tenía. Encontré más cosas suyas a medida que me instalaba. Álbumes de fotos llenos de fotos mías tomadas desde la distancia, a través de ventanas y patios. Un diario donde escribía sobre nuestras conversaciones a través de la valla, documentando cada palabra, cada risa, cada momento de conexión. Tarjetas de cumpleaños que nunca pudo enviar, dirigidas a mi nieto Marcus, guardadas en un cajón con sellos que nunca se usaron. Me había amado cada día durante 40 años. Me había amado. Y yo nunca había sabido quién era realmente. Visito su tumba todos los domingos ahora. Le cuento sobre mi semana, sobre mis alumnos, sobre las pequeñas victorias y los contratiempos menores de una vida ordinaria. Y le digo que finalmente entiendo por qué se quedó, por qué observó desde detrás de la valla, por qué nunca se rindió. La familia es complicada. A veces las personas que más deberían amarnos son las que más nos hieren. Pero a veces, aquellos que parecen extraños son los que más nos aman. Walter Harley no era un hombre peligroso. Era un abuelo que no se rendiría con su nieto, sin importar lo que le costara. Sacrificó todo, su relación con su hijo, su paz mental, su vida entera, solo para estar cerca de mí. Ese es el tipo de amor que nunca supe que existía. Ese es el tipo de amor que quiero honrar. Michael y Elena vienen de visita a veces. Nos hemos convertido en algo así como una familia, unidos por la tragedia y la verdad. Me cuentan sobre su madre, sobre la persona que era antes de que mi padre se la arrebatara. Y yo les cuento sobre Walter, sobre el héroe silencioso que pasó 40 años al lado, esperando una oportunidad para arreglar las cosas. La valla ya no está. La derribé la semana que me mudé. Ya no hay nada que separe las dos propiedades. Solo césped abierto que va de una casa a la otra. Mi padre me escribió una carta el mes pasado. Ahora vive en Florida, solo, con su reputación destruida. Dice que lo siente. Dice que entiende por qué hice lo que hice. Dice que espera que algún día pueda perdonarlo. No le he respondido. Quizás lo haga algún día. Quizás el perdón sea posible, incluso para algo como esto. Pero ahora mismo, todavía estoy procesando, todavía de luto. Todavía tratando de entender cómo el hombre que me crió pudo haber sido tan monstruoso y cómo el hombre al que me enseñaron a temer pudo haber sido tan amable. La historia no son solo fechas y nombres. Es gente. Gente común tomando decisiones que se propagan a través del tiempo. Mi padre tomó una decisión hace 45 años.
Eligió huir. Eligió esconderse. Se eligió a sí mismo por encima de una mujer moribunda y sus hijos. Walter tomó una decisión diferente. Eligió quedarse. Eligió observar. Eligió amar a su nieto desde detrás de una valla, incluso cuando se le prohibió hablar. Yo estoy tomando mi propia decisión ahora. Estoy eligiendo la verdad sobre las mentiras. Estoy eligiendo la justicia sobre el silencio. Estoy eligiendo ser el tipo de hombre que Walter creía que podía ser. La valla ya no está. Los secretos han salido a la luz. La verdad, finalmente, es libre. Y en algún lugar, espero que Walter esté sonriendo. Gracias por acompañarme en este viaje. Antes de irte, he dejado 2 historias más aquí en tu pantalla, ambas de hombres que descubrieron que la familia no siempre es con quien naces. Es quien está a tu lado cuando la verdad sale a la luz. Haz clic en la que te llame la atención. Y si quieres unirte a nuestra comunidad de personas que entienden lo que es ser el extraño que mira desde afuera, esa campana de notificación es tu invitación. Hasta mañana, recuerda, tu historia importa, incluso si intentaron borrarla.